Hoy vamos a hablar de algo que todas vivimos cada día y no siempre le damos la importancia que se merece: la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos. La alimentación no solo influye en la digestión, también influye en nuestras hormonas, en el ciclo menstrual y en nuestra salud ginecológica. Para ello, estoy acompañada de Marilén Leflet, nutricionista especializada en salud hormonal y digestiva. Bienvenida, Marilén. Muchas gracias por invitarme, Nuria. Bienvenida. Gracias por estar aquí hoy y acompañarnos y hablar de este tema que me parece que es tan interesante y de la que muchas veces no hablamos todo lo que se merece o lo que deberíamos. Cuéntanos un poquito, si te parece, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Marilén, soy nutricionista y me especialicé en salud digestiva. Pues bueno, porque yo también fui paciente hace muchos años y la verdad es que sufrí bastantes trastornos digestivos y a raíz de ahí pues empecé a estudiar, a indagar sobre ello. Siempre he sido muy curiosa y bueno, estudié nutrición, me especialicé en esto porque al final la salud digestiva pues tiene un gran impacto en la salud global y fue lo que a mí me hizo pues investigar, sobre todo para mejorar yo y luego pues poder ayudar a la gente que estaba en la misma situación. Circunstancias que yo. ¿Qué es lo que haces normalmente cuando llega una paciente a tu consulta? ¿Cuál es más o menos el protocolo? ¿Cómo es la forma de asistirla o de tratarla? Pues mira, antes de llegar me gusta pues saber un poquito su historia, si tiene alguna patología, si hay, qué le está sucediendo y por qué acude a consulta. Y a partir de ahí hay veces pues que le solicito que me aporte unas pruebas, unos informes médicos si los tiene, los estudio previamente y luego en la consulta complemento esa información pues con todo el historial clínico y dietético sobre su historia y hábitos que tenga La paciente en ese caso. Y desde tu experiencia, ¿qué conexión hay o cómo integras tú, por ejemplo, la nutrición en una consulta de ginecología, Marilén? Pues en una consulta de ginecología me parece que la alimentación y la nutrición es clave. ¿Por qué? Porque bien, podemos acompañar tratamientos médicos y lo que me parece más interesante es que en muchas ocasiones el tratamiento médico es la primera opción y hay veces que no está tratando la causa del verdadero problema de esta persona. Lo que me parece importante en este caso es que tratemos primero hábitos, alimentación, si hay que aportar algo de suplementación adaptada, individualizada. ¿Por qué? Porque muchas veces en 6 meses podemos regular hormonalmente un problema como puede ser una desregulación del ciclo o una amenorrea, ¿no? Lo que es la falta de regla. No somos conscientes muchas veces de lo que la alimentación o la comida puede influir en el ciclo menstrual, ¿verdad? Es algo que no relacionamos. Claro, y muchas veces como primer paso es, venga, pues te mando los anticonceptivos y no valoramos lo esencial. Bueno, esta persona está descansando bien, tiene estrés emocional, está alimentándose bien. Muchas veces hay que ir un poquito Al origen, ¿no? A la base, no a poner un parche o una solución rápida. o si tiene un problema digestivo de base. Entonces, si yo lo primero mando un anticonceptivo, me estoy perdiendo y no estoy realmente tratando La causa, ¿no? Y hay veces que la mayoría, afortunadamente, en 6 meses no ha hecho falta ningún tratamiento. Sí, simplemente con controlar su alimentación o con modificarla, ¿no? De acorde. ¿Qué síntomas hay o qué es lo que podemos notar nosotras de que algo no va bien en nuestra alimentación? ¿Qué señales podemos percibir que nos hagan hacernos sospechar o consultar? Pues mira, más que a lo mejor nuestra alimentación, señales que pueden hacer que como que algo no está muy equilibrado o regulado, sería pues ciclos desregulares, problemas digestivos como pues hinchazón, reflujo, ardor, alternancia entre estreñimiento y diarrea, sangrados entre ciclos o incluso extradigestivos como son dolores articulares, migrañas, dermatitis. Muchas veces no lo relacionamos con eso, vamos directamente al dermatólogo y hay veces que no podemos encontrar una solución. ¿Causa? Eso, de hecho, una causa. A mí muchas veces en la consulta de ginecología vienen por un problema y a lo mejor le haces una revisión completa desde el punto de vista ginecológico y en lo que yo puedo abordar, y es verdad que no hay una causa que pueda justificar los síntomas que está teniendo la paciente. Exactamente. Si nos centramos solo en el ámbito de la ginecología, ¿no? Y a lo mejor no estamos, como tú dices, mirando
más atrás. Claro, exactamente. Y muchas veces el origen está en el intestino. Entonces, algo que luego hice, que no te lo comentaba al principio, fue que al ver que, o sea, la mayoría de las personas que acudían a consulta eran mujeres, entonces, claro, yo ¿Sí? ¿Acuden más mujeres que sí, hombres? el 80% son mujeres, Sí. sí. Y claro, yo en la historia que te hago, la historia clínica, pues te pregunto cómo son tus reglas, si son abundantes, si son regulares, si son dolorosas. Entonces, a lo mejor esta mujer venía por un problema digestivo y luego cuando íbamos avanzando y mejorando ese problema, me decía, oye, pues me están viendo la regla todos los meses. O y antes no me venía todos los meses. O pues la regla antes me incapacitaba y había días que no podía ir a trabajar. Y ahora pues me tomo un antiinflamatorio y hay veces que ni me duele. Ay, por ahí que me encuentro mejor. Y ahí empecé ya a pensar, yo digo, ostras, pues esto hay Aquí hay alguna hay que relación, claro. estudiarlo. Ya que te metiste cosas, ¿no? Sí. Que me puse. Si una mujer, ¿no? En tu caso dice que ves muchas mujeres, yo solo veo mujeres. Claro. Si una paciente o una mujer quiere cuidar sus ciclos, centrándonos un poquito en el tema ginecológico desde la alimentación, Sí. ¿cómo podría empezar? O no sé, ¿hay algún hábito sencillo o algo que le puedas recomendar? Pues mira, muchas veces escucho, tómate cúrcuma, tómate no sé qué. Digo, mira, vamos a empezar la casa por los cimientos. Vamos a dormir, vamos a descansar, vamos a regular un poco nuestros horarios, porque ya no es qué como, que también es importante, es cómo lo como y cuándo lo como. Claro. Entonces, un hábito, si tú dices, venga, pues voy a empezar a cuidarme con decir, venga, voy a intentar comer a las mismas horas. Voy a intentar seguir el mismo patrón de alimentación. Voy a descansar porque me voy a quitar las pantallas. Son muchas veces muy complicadas, ¿eh? En la sociedad Exacto. que vivimos y al ritmo que vamos. Entonces, un ejercicio que muchas veces digo en consulta, que no tiene nada que ver con alimentación, pero que me parece muy importante, es preguntarte todos los días cómo estás y qué puedes hacer hoy por ti. Entonces, muchas veces, pues voy a comer tranquila, voy a comer despacio, me voy a dedicar este tiempo para comer tranquila, voy a descansar y bueno, y así de alimentación, equilibrar los platos un poco, que haya siempre verduras, que haya proteína de calidad. Cuando hablo de proteína, pues carne, pescados de calidad, huevos y fruta, por ejemplo. Porque tú has hablado antes que muchas veces has escuchado hablar que si la cúrcuma, que si no sé qué. Mm. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, no? Porque hay veces que no consultamos a un especialista, a una nutricionista, y por nuestra cuenta intentamos, voy a cuidarme, voy a comer bien. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete una persona que no está guiada por un especialista? Sí, pues mira, los errores más frecuentes suelen ser restricciones. Sí, Sobre todo en mujeres, restricciones de grupos de alimentos, por ejemplo, venga, pues me quito gluten y lácteos, no lactosa, sí. sino lácteos en general. Y Porque hay claro, diferencias, ¿no? no todo el gluten es igual, no toda la lactosa y los lácteos son iguales y luego no me los puedo quitar sin una estrategia dirigida. Incluso me imagino, no lo sé, desde el desconocimiento, simplemente por lo que vivo alrededor, por los comentarios. Hay mucha gente incluso que se restringe de ciertos alimentos, por ejemplo la lactosa, ¿no? Que está muy de moda, o el gluten, sin tener ni siquiera pruebas, ¿no? Entonces, Exacto. no sé si eso puede llegar incluso a generarnos una patología que no tengamos o no, pero yo muchas veces, no, yo es que esto sin lactosa, pero porque tienes una intolerancia, no, pero sin lactosa. Realmente una patología no pasaría nada si no tomaras gluten, pero lo que sí te puede ocurrir es que caigas en una mala relación con la comida, porque no es fácil, esto da para otro podcast, ¿eh? Sí. No es fácil retirar gluten y lácteos, sobre todo por socializar, porque al final te restringes y si no incorporas otros alimentos, puedes tener déficits nutricionales. Y a nivel mental y emocional y sin acompañamiento además Claro. es muy difícil. Otro error súper común es retirar grasas. Venga, yogur light sin grasa. Desnatado, ¿no? De lo de... Claro, cuando las grasas son totalmente importantes para la síntesis de hormonas. Y son reales cuando te ponen esos alimentos de 0% materia grasa Sí. o sin azúcares. Sí, afortunadamente Sí, ¿no? la industria alimentaria pues tiene que seguir una legislación que en Europa es bastante Estricta, ¿no? patente y estricta. Entonces, si es 0,0% es grasa, materia grasa. Pero ¿qué pasa? Ahí no estoy incorporando vitaminas liposolubles, no estoy incorporando colesterol, o sea, ni grasas saturadas para sintetizar hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Me restringo. Venga, a tope de deporte,
y al final acabo en una amenorrea hipotalámica funcional por someter a mi cuerpo a un estrés. Una amenorrea es una falta de regla, ¿no? Porque muchas veces, digo, nos ponemos a hablar y para que toda aquella persona que nos esté escuchando sepa Exacto. de lo que Y en estamos este hablando. caso, el origen de esa falta de regla es esa falta de energía que tu cuerpo necesita y que Para funcionar. la ha restringido. Claro. ¿Cuáles son los casos en los que tú ves que con un cambio en la alimentación tienes beneficio? ¿Casos más llamativos en los que puedan mejorar? Pues brutal en cuando hay problemas digestivos como una disbiosis, que una disbiosis es un desequilibrio en la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos que hay en nuestro aparato digestivo, desde la boca hasta el colon. Y cuando hay un desequilibrio, pues hay inflamación, ocurren intolerancias alimentarias, entonces pues bueno, tenemos una serie de síntomas que bueno, no podemos alimentarnos bien, todo nos sienta mal. Cuando empezamos a trabajar ahí, es brutal el cambio. O sea, Lo más llamativo, ¿no? sí, incluso en síndrome premenstrual, el dolor de la menstruación, se regulan muchísimo más los ciclos y también cuando hay síndrome de ovario poliquístico, muchos de ellos cursan con resistencia a la insulina, que para que sepáis lo que es, lo explico brevemente. Claro. La insulina es una hormona, ¿vale? Que lo que hace es actúa como de llave para abrir la cerradura de las células para que entre la glucosa y haga su metabolismo. Pues cuando hay resistencia a la insulina, digamos que la cerradura no funciona del todo bien. Entonces esa glucosa se queda en el torrente sanguíneo y ¿qué hace el páncreas? Toma más insulina. Entonces es como un círculo vicioso. ¿Qué hay? Exceso de glucosa, exceso de insulina. El resultado de un montón de Y de síndrome. de patologías, síndrome metabólico, inflamación. Entonces, pues mira, trabajando en equilibrar la glucosa en sangre y muchas veces con suplementación adaptada, es que el cambio es Es brutal. brutal, ¿no? Sí, sí. Se habla últimamente mucho de eso, del intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo es que es el segundo cerebro. Claro, digamos que es como una forma metafórica de llamarlo, ¿no? Pero realmente ahí no hay un cerebro. Lo que hay es que a través del eje intestino-cerebro pues está conectado el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso central. De hecho, bueno, hay un neurotransmisor súper importante, que es la serotonina, que el 80% se sintetiza en el intestino. De ahí la importancia de ay, qué mal me encuentro decaída, no me encuentro bien y muchas veces no se sabe qué es antes, el huevo o la gallina. Entonces, llevo meses con el bajo ánimo, pero hay veces que cuando uno está de bajo ánimo hay que intentar, pues, ¿qué me puede ayudar? Hacer deporte, ver mi salud digestiva, ver cómo estoy, porque esos neurotransmisores, si hay algún problema, pueden... En realidad está todo relacionado súper conectado con la alimentación o con la nutrición. Lo que pasa es que es lo que tú decías al principio, nos enfocamos muchas veces en abordar un problema de forma rápida y sin estudiar la causa de origen y muchas veces incluso nos automedicamos y en vez de tener beneficios lo que estamos es complicándonos o tapando síntomas. o topando síntomas. Entonces, hay veces que hay que dejar que el cuerpo hable porque es el que te da la clave de, oye, me pasa esto, Claro, ayúdame, ¿no? claro. Yo te he preguntado antes qué conexión veías tú entre la nutrición, ¿no? y una consulta de ginecología. Yo la tengo clara. Y más desde que te conozco a ti, porque es verdad que me he visto muchas veces en situaciones de problemas importantes que desde el punto de vista ginecológico no lo he podido abordar. O que no le he podido dar la solución o no he tenido los resultados que yo esperaba en una determinada paciente, ¿no? Y a través digamos, de un abordaje multidisciplinar, entrando en juego, por ejemplo, la nutrición, lógicamente con una nutricionista como tú, especializada en salud hormonal. No lo digo por mí personalmente, sino por el feedback de las pacientes, es bestial. O sea, es que no es que yo confiara, sino es que no estoy obligada a confiar y a establecer ese vínculo, porque es que me vienen las pacientes con unos resultados bestiales, Sí. que a lo mejor la ayuda no se la he podido aportar yo, o a lo mejor yo sola no, pero en conjunto sí. Entonces, desde el punto de vista ginecológico, por ejemplo, y metiendo ya un poquito más en mi campo o en el campo conjunto,
Algo que preocupa mucho y que además es muy frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Es muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes. ¿Cómo se puede abordar o qué enfoque nutricional le das tú a un síndrome de ovario poliquístico? Pues como he comentado antes, que venía al hilo de que he explicado la resistencia a la insulina, Ujú. muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico cursan con esa resistencia a la insulina. Entonces, estrategias dirigidas a evitar picos glucémicos y mejorar esa sensibilidad a la insulina, pues como por ejemplo meter verduras en todas las comidas, más que restringir, elegir qué carbohidratos complejos como pueden ser tubérculo, boniato, patata, remolacha, podemos consumir y bueno, que me aporten la energía que necesito sin necesidad de que me dé un pico de glucémico. ¿Qué más? Pues que haya en todas las comidas proteína de calidad, carne, pescado, huevos, si hay tolerancia de legumbres, pues legumbres. ¿Para qué? Pues para quedarme saciada, regular esos picos con la fibra también de la verdura que no puede faltar y también, súper importante, acompañar ese síndrome metabólico asociado a esa resistencia a la insulina, a veces con suplementación dirigida, porque y ahí también se pueden evitar diferentes Cuando hablas de fármacos. suplementación dirigida, a qué te refieres, Darile? Por ejemplo, la resistencia a la insulina se puede abordar con berberina, por ejemplo, en unas dosis adecuadas y dependiendo del caso, pues Y eso siempre, lógicamente, controlado por un especialista, ¿no? No exactamente. que me compro esto y me lo tomo porque le ha ido bien a una persona que para nada. No. Tengo que hacer cambios en mi alimentación, en mi estilo de vida, por supuesto hacer ejercicio físico porque también hace que la sensibilidad a la insulina, es decir, que esa puertecita, esa cerradura funcione, lo va a aportar el ejercicio de fuerza y eso complementando con esas estrategias nutricionales y esa suplementación adaptada e individualizada para cada Claro. persona, pues te hacen una analítica a los 4 meses y dices, hay un cambio, eso es de la misma persona. Radical, ¿no? Aparte, como consecuencia, la desinflamación generalizada, Claro. que a mí me dicen, Marilén, yo no me he pesado porque tú no me dejas que me pese. Porque tú no la dejas o no los dejas que lo No, pesen. no quiero que haya ese pesocentrismo de hola, te peso, hasta luego, toma usted una dieta. No, no Sí, por quiero eso que decíamos antes, ¿no? Por el tema de las restricciones, ¿no? Yo creo que tenemos un concepto, Sí. muchas veces relacionamos un nutricionista con una dieta de adelgazamiento, ¿no? Exacto. Y Y ese eso va mucho más allá, como estáis viendo, de una mera dieta. Entonces me dicen algo que a mí me hace muchísimas gracias. Dice, Marilén, estoy menguando. estoy menguando, estoy menguando que estoy más desinflamada, ¿no? Es que estoy más desinflamada, menos edema en la cara, estoy más, me siento sobre todo mucho más, con mucha más energía, descanso mejor. Y hay veces que si antes tenía dolores articulares ya no los tengo. En fin. Con respecto al dolor, por ejemplo, hay una patología a nivel ginecológico que es también muy frecuente y que además condiciona mucho a las pacientes que la padecen, que es la endometriosis. El dolor, inflamación, Brutal. es tremendo. Y desde el punto de vista nutricional, ¿tú podrías darnos algunos consejos de algunos alimentos, por ejemplo, que deberíamos priorizar o algunos alimentos que deberíamos evitar en pacientes diagnosticadas con endometriosis, tanto para ellas como para mí como especialista de... Claro. A ver, la endometriosis da para otro podcast. También, y no, te llevamos... La endometriosis es que, digamos que es un popurrí, ¿vale? Digamos, es una patología que aúna sistema inmune desregulado, sistema hormonal desregulado. Y aparte, pues bueno, ese endometrio, que eso tú lo puedes explicar mejor, pero bueno, para Hoy estaba hablando tú. en endometriosis se ha visto que hay muchas mujeres con SIBOs, Sí. con disbiosis, muchos síntomas. ¿Es lo mismo? No tiene nada que ver. Un SIBO No, con una pero disbiosis. digamos que SIBO, a ver, SIBO es lo más light Ajá. en el sentido de yo me hago un test de aire expirado y ahí lo único que voy a ver es si ha habido un aumento de gas hidrógeno, gas metano o gas sulfuro con la máquina que lo realizo y a partir de ahí solo puedo hacerme una idea de si hay un exceso de ciertos microorganismos en función de ese gas y a partir de ahí pues valorar que bueno, que hay un exceso pero ahí no veo realmente de dónde viene el desequilibrio. Vale. A eso se vería con un test de microbiota, que sí que son test costosos,
pero que en muchos casos a mí me dan muchísima información porque ahí ya no te hace falta ni prueba de SIBO ni prueba de nada, ahí lo ves todo. Claro, son a lo mejor casos más complicados, ¿no? Que necesites algo mucho más Exacto, específico. o incluso si hay cándidas, porque hay veces que viene alguien con cándidas de repetición y a ver, a lo mejor venía pues, con una cándida intestinal y al final pues venía de ahí. Había que tratar el intestino primero, las mucosas, porque hay permeabilidad. Me estoy cuenta incluso en mujeres diabéticas. Yo en mujeres diabéticas, pues precisamente por los índices de glucosa, es muy frecuente la candidiasis de repetición y no puedes estar tratando continuamente con un antimicótico. Tienes que buscar o intentar. Lo mismo hay exacto, lo mismo hay una diabetes que no está lo suficientemente bien controlada. Claro, por ejemplo. Sí, totalmente. Has hablado antes también, saliendo un poquito ya de lo que es ovario poliquístico, endometriosis o temas ginecológicos, de cómo influye también en el estado de ánimo, ¿no? O sea, una labilidad emocional, es decir, picos o fluctuaciones emocionales, el no sentirte bien emocionalmente, también tiene relación con la alimentación. Tiene relación con la alimentación y bueno, también eso, el tema del ánimo es complejo de abordar porque es multifactorial, pero sí que podemos hacer cosas desde el estilo de vida, favorecer la síntesis de neurotransmisores que ayudan al ánimo, como esto que hablábamos, ¿no? Que a lo mejor o como complementario, ¿no? A un tratamiento o a un seguimiento por un especialista Exacto. más específico. Depende también de la etapa vital, muy común cuando en la transición a la menopausia con todos los cambios que implica hormonalmente. Ese tenemos otro podcast, llamado 4. Ay, se me ha olvidado. Cuando me has preguntado lo de la endometriosis, Sí. me he enrollado, pero no te he dicho que hay ciertos alimentos y ciertas estrategias, que eso sí que me parece interesante recalcar, que es, primero, valorar la salud digestiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos meter algunos alimentos si no los tolero. Ajá. Entonces, primero, en endometriosis, miramos salud digestiva, que todo está bien. Alimentos clave, semillas de lino molidas. Para introducir en nuestra alimentación. Semillas de lino molidas. ¿Por qué molida? Pues porque si no, no voy a absorber ninguno de los nutrientes que tienen lignanos y ayudaría, digamos, al metabolismo de los estrógenos, ¿vale? Luego, las crucíferas, que es brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col de todo tipo, al menos 3 veces por semana, porque además tienen un compuesto que se llama sulfurafano. Y el sulfurafano apoya a la fase 2 de la detoxificación hepática del hígado. Entonces, Que eso traducido al... eso lo que hace es que detoxifiquemos mejor los estrógenos. Porque cuando en la endometriosis, pues digamos que hay problemas para detoxificar los estrógenos. Y ahí, por eso es tan importante la salud digestiva. Claro, pues ayudar no. Exacto. No es ayudar, yo creo que es eso, ¿no? Es de manera coordinada, es un abordaje conjunto, como hemos dicho al principio, para conseguir los mayores beneficios. Y luego ya, como el rey, el omega 3. Omega 3. Antiinflamatorio, se puede apoyar con cúrcuma, que es también antiinflamatorio, pero el omega 3, que lo podemos sacar de semilla de la chía o de pescados pequeñitos como los boquerones, las sardinas, qué bueno. Y bueno, tenemos ese aporte de omega 3 que nos va a ayudar con la inflamación y alimentación, estilo de vida antiinflamatorio. Pues se habla mucho de alimentación antiinflamatoria. Sí, o dietas antiinflamatorias, ¿no? Sí, pero a mí me gusta hablar de hábitos antiinflamatorios, claro. Porque a lo mejor yo vuelvo con mi amiga cúrcuma, mucha cúrcuma, y que sí, mi alimentación antiinflamatoria, pero yo ni descanso, voy como pollo sin cabeza, no me encuentro bien emocionalmente, entonces bueno. Sí, que es un círculo que no es algo puntual que te vaya a solucionar. Exacto, y trabajar en eso, ¿no? Y más que nada en alimentación, pero todo lo demás, ¿no? Claro. Que me dé el solecito, ese tipo de cosas. Al final es cuidarnos, es autocuidarnos, mirar un poquito, parar, ¿no? Lo que has dicho tú al principio y mirar un poquito por nosotras todos los días. ¿Qué mitos son los más frecuentes? Si no hemos comentado, me has dicho ya uno por lo menos, ¿no? O así lo he entendido yo, el de las dietas restrictivas. Sí. Con respecto a la alimentación o a la salud hormonal, ¿qué mitos son los más frecuentes que te llegan o que crees tú y que hay que desmentir o que hay que aclarar? Bueno, pues que la regla es normal que duela. Bueno, yo creo que no, que es un mitazo, que bueno, la regla puede tener alguna molestia, pero que duela y que te incapacite. Tienes que buscar una causa, totalmente. Que los carbohidratos son malos.
y que la grasa es mala. Entonces yo me quedaría con no restringir y buscar siempre apoyaros de profesionales especializados en el campo que necesitéis que apoyo y que os guíen, porque solas no podemos. No, está claro. Está claro, porque además creo que podemos coger un camino que vaya totalmente en sentido contrario a lo que realmente necesitamos. Totalmente. Vamos a ver, te lo voy a poner, no sé si con 5 vas a tener bastante, pero 5 acciones o 5 cosas concretas que tú nos podrías indicar y que cosas básicas o sencillitas que podríamos empezar a hacer desde hoy mismo Pues para controlar un poquito lo que es la salud hormonal y la digestión. sí, pues mira, evitar picotear durante todo el día es algo que, bueno, al principio te puede costar, pero te puedes proponer, venga, pues voy a regular mis comidas en horario, que esa sería una, en la medida de lo posible, pero más o menos en las mismas horas, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Intentar hacer descansos digestivos de al menos 4 horas, ¿para qué? Para favorecer complejos de limpieza intestinal. No me voy a meter en el tema del ayuno porque entonces no paramos tampoco, pero O sea, se te da para otro podcast. Luego, que en todas las comidas haya esa proteína que he comentado antes, de calidad, fibra, verduras, balancear los platos, que haya más o menos un equilibrio, ¿no? Y fuera de la alimentación, eso, preguntarte un poquito cómo estás, descansar, bueno, y también ya súper llevamos a hacer importante, 5, ¿eh? evitar lo que no me hace bien, porque a veces que digo, venga, voy a comer mejor, voy a hacer deporte y tal, pero a lo mejor estoy consumiendo demasiado procesado, que no digo que haya que eliminarlo, pero consumirlo más ocasionalmente en esa flexibilidad saludable, o el alcohol, porque a lo mejor, bueno, pues es que al final con el hábito este de agosto, que me pillé de ir al chiringuito todos los días a beberme 2 cervezas y lo estoy manteniendo, se me va a juntar con las navidades, pues Que se puede tomar 3 en vez de... claro, pues serían ese tipo de hábitos. Primero, voy a eliminar lo que me inflama, lo que no me hace bien y lo que me está intoxicando, por decirlo de alguna manera, y vamos a hacer cambios progresivos que me lleven sobre todo a cambios sostenibles en el tiempo. Eso, cosas que no digas tú hago un esfuerzo y después no soy capaz de mantenerlo y yo creo que al final es cuestión de educación, ¿no? Es el... Poco a poco. Marilén, una cosa que me ha llamado la atención de lo que acabas de decir ahora últimamente, has dicho que hay que intentar evitar los alimentos procesados, pero no por completo. Y sin embargo hay mucho concepto, ¿no? O al menos así lo creo yo, de que los alimentos procesados habría que retirarlos de nuestra alimentación. Sí, mira, lo voy a puntualizar porque, a ver, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, digamos que os voy a poner un ejemplo, pues una pizza que ya está elaborada, que tiene sus conservantes, su buen glutamato monosódico, hay potenciadores del sabor a tope, o un helado cargado de azúcares y grasas que no son lo más Saludable. antiinflamatorias, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no quiero o he dicho de no eliminarlo completamente? Pues porque yo considero, desde mi punto de vista, que la alimentación saludable es aquella que es flexible. Entonces, si tú tienes unos hábitos implantados, pues lo que hemos comentado, ¿no? Esos cambios simples de, pues, meto verdura en todas las comidas, mi proteína, mis frutas, mis grasas saludables, porque yo un día me apetezca salir a cenar con mis amigas y pedirme un brownie de postre y mega disfrutarlo, ahí yo creo que no estoy teniendo malos hábitos. O sea, una cosa son los hábitos, que es el 80% de lo que hace, y ese 20% de esa flexibilidad que hace que esos hábitos sean sostenibles en el tiempo. Claro, si no al final es totalmente restrictivo, tampoco es. Exacto. Hay que evitar las rigideces. Hay que darse un capricho de vez en cuando, ¿no? Y no está mal el darte ese capricho y debes verlo como que también es saludable, ¿no? Exacto. El problema está cuando me doy el capricho, pero luego me siento culpable. Ahí es donde abrimos el melón de qué relación tengo yo con la comida. Pero cuando yo me comí mi brownie y me he ido tan pancha, pues ahí no hay ningún problema. Siempre y cuando eso, pues yo hago deporte y Claro, el resto del tiempo te estás cuidando. alimentación y mi disfrute, que es que la comida está para disfrutar, no está para culpabilizarse. Claro, es lo que has empezado tú diciendo, no solo no hay que enfocar la salud digestiva como algo restrictivo, al contrario, por lo cual no hay que restringir de nada, hay que tener un hábito saludable y dentro de ese hábito saludable también se incluye para hacerlo mantenido en el tiempo, ¿no? Con esos pequeños caprichitos o algo que a lo mejor no hay que tenerlo de forma diaria,
pero que tampoco hay que retirarlo por Exacta- completo. Exactamente. Vamos a tratarnos bien. Eso. Marilena, estoy cayendo ahora. Este tipo de caprichos que dices tú, ¿no? Estos alimentos procesados que no se de... ¿Tiene algún tipo de relación con el momento del ciclo menstrual en que nos encontremos? Por ejemplo, es muy típico y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, de cuando a lo mejor cuando antes de ponernos con la regla tenemos una apetencia por dulces o por chocolates o por cosas que a lo mejor no comemos de manera habitual. Sí, vamos, es bastante común, pues por ese también, aparte del baile hormonal, los requerimientos nutricionales aumentan y bueno, el ánimo un poco disminuye y al final pues buscamos ahí ese, Compensación, ¿no? bueno, ese, digamos, ese dulce, ese gustito, ¿no? Sobre todo se nos antoja algo dulce o calórico, ¿no? Y al final, bueno, el cuerpo es sabio porque te está pidiendo Lo que le falta. lo que le falta. Así que bueno, con moderación. Está justificando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Marilén, por acompañarnos hoy, por haber compartido con nosotros tanta información útil y de una manera creo que tan sencilla y tan clara. Y creo que si algo nos queda del capítulo de hoy es que la alimentación no lo cura todo, pero creo que sí que puede transformarnos mucho más de lo que nosotros pensamos. Nosotros siempre finalizamos cada capítulo con un brindis. Si quieres acompañarme, brindamos siempre por nuestra salud, por nuestras historias y por la fuerza que llevamos dentro. Esto va por ti, va por nosotras.